Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 10 de diciembre. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y también es el Día de los Derechos de los Animales. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de nuestro coordinador peregrino, Carlos Urdiales. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Buen viernes y un saludo a todos. A nombre, eso sí, Pepe, de los enlutados rudos de la información. Isaac Moranos, Carol Guín, Francisco Rosales y Héctor García Vega, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia de Claudia Medina. Por supuesto, Pepe, hoy viernes, como todos los días, un agradecimiento a Uno TV por las facilidades prestadas a la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Gracias, Carlos, donde tenemos, por supuesto, todas las noticias y todas las voces. Y nota más importante, la nota más relevante, estará usted de acuerdo con nosotros ahora, tiene que ver con lo ocurrido ayer, la tragedia de Chiapas, ocurrida ayer a las 3:30 de la tarde. Suman ya 55 los muertos luego de la volcadura del tráiler que venía repleto de migrantes. Calcula que eran 161 personas las que viajaban a bordo de la caja del remolque de este tractocamión. El tráiler transportaba a estos migrantes, la mayoría de origen guatemalteco, no cruzó por ninguno de los puestos de revisión de seguridad y de revisión migratoria. Esto lo dice el general Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Guardia Nacional. Lo comentó esta mañana desde la ciudad de Chihuahua, lugar que fue escenario de la mañanera presidencial. A las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer el caso. Hay más de 100 migrantes heridos. Luego del choque, le digo, en el camión viajaban 161 pasajeros. Bueno, no eran pasajeros, los traían como reses, procedentes de Guatemala, la mayoría de ellos. El impacto, ya lo sabe, dejó 55 muertos y más de 100 personas lesionadas. La causa de la volcadura del impacto de este vehículo pesado fue el exceso de velocidad. Esto lo dio a conocer ya de manera oficial un peritaje de la Fiscalía General de la República. Confirma la FGR, por cierto, que el conductor se dio a la fuga tras los hechos y aún no ha sido localizado. Trasciende que la unidad está registrada a nombre de Autotransportes Río Blanco en Chiapas. Me refiero al tractocamión. Y la caja donde venían los migrantes hacinados, tiene registro a nombre de la empresa Z Transportes, Sociedad Anónima, con domicilio en Veracruz. Tras el accidente en Chiapas, México, República Dominicana, Ecuador y Guatemala acordaron acción inmediata contra las redes de trata y tráfico de personas. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard, quien ha estado en contacto justamente con los cancilleres de los mencionados países, República Dominicana, Ecuador y sobre todo Guatemala. No habrá impunidad, es lo que coinciden todos los funcionarios de los distintos países. El presidente López Obrador reitera sus condolencias a los familiares de las víctimas y culpa al gobierno de los Estados Unidos de no atender a fondo las causas verdaderas de la migración. Pero no hay acción. Hay lentitud en mis cartas, un texto que le envía el presidente Biden. Hablo también de este asunto y ya lo último es un llamado desesperado, uno de mis textos, a que se actúe, pero igual allá tienen que enfrentar
a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva, y esto pues amerita una atención urgente. El accidente ocurrido en la carretera panamericana conmovió al líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Desde luego lamentó la muerte de estos migrantes centroamericanos y expresó solidaridad con las familias de las víctimas. Y hablando de migrantes, le confirmo que continúa el avance de esta caravana procedente de Puebla con rumbo a la Ciudad de México. Se está habilitando un albergue temporal por los rumbos de Santa Marta en Iztapalapa para alojarlos, para recibirlos. Se había dicho en un principio que podrían llegar al Monumento a la Revolución. Sin embargo, las autoridades que encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ha confinado o confinará a los migrantes que ahí vienen caminando lentamente, con mucha dificultad, por cierto. Los va a confinar en un centro deportivo adecuado para la circunstancia. Así lo anunció la propia jefa de gobierno. Estamos coordinados con el Instituto Nacional de Migración y en este caso el albergue estamos solicitando que quien lo coordine sea la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Obviamente el Instituto Nacional de Migración pone recursos y está bajo vigilancia, y le estamos pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, su presidente está totalmente de acuerdo en coordinar todos los trabajos. Tendrán alimento, ayuda sanitaria, tanto regaderas como baños y lo que se requiera para que puedan pernoctar en la ciudad, y será de manera temporal. Esto dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, en la trayectoria, el día de hoy, dos migrantes que vienen en esta caravana se dirigen, le digo, con mucha dificultad a la Ciudad de México. 2 de ellos fueron atropellados por una camioneta, hágame favor, del Instituto Nacional de Migración. Esto como resultado de un enfrentamiento con autoridades migratorias. Han ocupado en su trayecto 2 de 3 carriles de la vía carretera con rumbo a la Ciudad de México. Hoy salieron desde Texmelucan. Andrea Meraz está en la carretera, está siguiendo la marcha de esta caravana migrante, le digo, en su mayoría indocumentados centroamericanos. Andrea Meraz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Pepe. Pues después de que agentes del Instituto Nacional de Migración atropellaran a 2 migrantes y posteriormente se diera un enfrentamiento, ya la caravana migrante continúa su camino hacia la Ciudad de México. Nos dicen que el día de hoy van a pasar la noche en el poblado de Santa Rita, a unos 25 kilómetros aproximadamente de San Martín Texmelucan, que fue el inicio del día de hoy para esta caravana migrante, Pepe. ¿Qué podemos decirte? Pues fueron 2 lesionados, un hombre y una mujer salvadoreños, fueron trasladados a un hospital público y nos reportan que no sufrieron lesiones graves. Lo que sí, en el enfrentamiento también que hubo después de este acontecimiento, pues un agente del Instituto Nacional de Migración también fue golpeado por los migrantes y también resguardado por otro grupo de migrantes, que fue quien lo llevó hacia sus demás compañeros, Pepe. ¿Cómo viene la gente, Andrea Meraz? Vienen mujeres, vienen niños, algunos incluso recién nacidos, desde luego vienen hombres. ¿En qué actitud vienen los que marchan? Porque han tenido roces intensos con la guardia que los vigila o los hostiga, según dicen algunos de ellos. Me refiero a la Guardia Nacional y a los elementos del Instituto Nacional de Migración. Ya damos cuenta, pues, de este atropellamiento que ocurrió con 2 salvadoreños, como bien lo mencionas, Andrea. Así es, este contingente está formado por al menos 400 personas, 150 menores de edad es lo que estima de las autoridades, y vienen muchas mujeres, muchos niños. También nos platicábamos con una de ellas, su bebé tiene 21 días de nacido, viene en esta caravana. La actitud de los migrantes es de preocupación y de mucho enojo. Preocupación porque todavía no logran llegar hacia la Ciudad de México, porque las condiciones no están dadas, y sobre todo por ese hostigamiento que viene
adelantadas por parte de los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. El ejemplo fue claro con este atropellamiento de 2 migrantes, y es que agentes se adelantaron a una gasolinera donde había comercios, y a esos comercios les pidieron que no les vendieran productos a los migrantes. Esta situación provoca el enfado, se da este enfrentamiento también, y es ahí donde sale disparada esta camioneta del Instituto Nacional de Migración, lesionando a 2 migrantes, Pepe. Hay mucho enojo por parte de este grupo que sigue avanzando hacia la Ciudad de México, y que, de acuerdo con Irineo Mújica de Pueblos Sin Fronteras, pues en el momento que llegan a la Ciudad de México no van a llegar hacia este albergue que instaló el gobierno capitalino, sino que la idea es ya sea quedarse en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución. ¿Cuál es el objetivo? Que puedan dialogar con autoridades de alto nivel. Dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los va a recibir, pero sí tienen la intención de que sean secretarios, que sean personas de alto nivel, que los reciban, que los escuchen, y que sobre todo les dejen continuar su camino, claro. Pepe. Andrea, tenemos justamente lo que dijo Irineo Mújica, quien está actuando como activista y ha estado siempre involucrado con el tema de las caravanas migrantes. Esto es lo que dice respecto a lo que tú informas. 9 lugares donde podrían haber detectado, pero como están bien corrompidos, se los voy a mencionar. Sí, Andrea. A ver, primero pasaron la garita de frontera Ciudad Cuauhtémoc, por donde ellos cruzaron. Está INM, Guardia Nacional, Ejército y la aduana. Después pasaron por el destacamento militar San Gregorio Chamic. Después por la garita migratoria San Gregorio Chamic del INM, hay 2. Después de la garita migratoria de Comitán. Después de Comitán de Domínguez, el INM. En San Cristóbal de las Casas, kilómetro 46, donde está el INM de nuevo. Y está la Policía Estatal, caseta de Chiapas de Corzo, volanta del INM, cruce de Chiapas de Corzo, de Gutiérrez, la Policía Estatal. Sí, Andrea, es lo que dice Irineo Mújica, el presidente de la Organización de Pueblos Sin Frontera. Ya viene pues la caravana, no llegarán esta noche a la Ciudad de México todavía. Saben ellos que se les va a recibir en Iztapalapa, en un centro deportivo que ha sido adecuado para dar cabida, dices tú, a 400 que vienen caminando. Así es. Esto es lo que implementa el gobierno de la Ciudad de México, y que, de acuerdo pues con esta caravana y con Irineo Mújica, pues no van a llegar precisamente a este albergue. La idea es llegar, te decía, al Monumento a la Revolución o al Zócalo capitalino y hacerse notar. Ese es el objetivo de esta caravana, hacer notar que la migración que viene desde Chiapas, y que lo podemos ver durante todo este año, pues resulta una situación difícil para las personas que lo están viviendo, y sobre todo para este grupo en especial, porque la mayoría son mujeres y niños, adolescentes los que vienen marchando. Son muchas carreolas, muchos carritos, muchos triciclos los que vienen aquí en la autopista México-Puebla, y que en algunos momentos llegan a bloquear 2 carriles, o en otro momento que caminan sobre el acotamiento. Por la tarde, después de que se retuvieron a 2 migrantes, personal del Instituto Nacional de Migración, ellos optaron por cerrar toda esta vialidad. Duró este bloqueo 50 minutos, después retiran el bloqueo, y 1 kilómetro más adelante es cuando se da este atropellamiento de 2 migrantes. Esta situación pues provoca el enojo de los mismos. Ahorita los vemos caminando, estamos a un par de kilómetros de llegar a esta comunidad de Santa Rita, donde nos dicen pasarían la noche, Pepe. Muy bien, estaremos atentos. Sabemos también, Andrea, verás que algunos quisieran llegar hasta la Basílica de Guadalupe, pero no los van a dejar. Ellos ya saben que van a ser confinados a un centro deportivo adecuado para este efecto por las autoridades del gobierno de la ciudad y de la alcaldía de Iztapalapa.
Gracias por la información, Andrea. Muy pendientes del avance de esta caravana de 400 indocumentados de origen centroamericano. Estamos pendientes, Pepe. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Y allá en la Basílica todo está preparado para recibir ya, ahora sí, a los miles y miles de peregrinos que han empezado a llegar desde días pasados. Poco a poco el grueso de los peregrinos ha ido en aumento. Están llegando a la Basílica de Guadalupe, donde se está redoblando la vigilancia y se le está pidiendo a los peregrinos no pasar la noche en el recinto religioso. Héctor Herrera hizo un recorrido de cómo van llegando poco a poco los peregrinos. Héctor, adelante. Se espera que este año más de 4 millones de feligreses vuelvan a la Basílica de Guadalupe para celebrar el aniversario 490 de la aparición de la Virgen Morena, de acuerdo con la tradición católica, después de que el año pasado fue cancelada debido a la pandemia por coronavirus. Desde jueves hasta el domingo 12 de diciembre, los festejos y las peregrinaciones se llevarán a cabo de manera presencial, aunque habrá restricciones en algunas actividades y se seguirán protocolos sanitarios con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Entre las actividades que comúnmente se llevaban a cabo durante esta celebración estaba, por supuesto, el pernoctar en el santuario, pero este año no va a ser posible. El objetivo es que el flujo de la visita sea continuo y los peregrinos no permanezcan más de 15 minutos al interior del santuario. Mientras la Virgencita me dé más fuerzas, voy a seguir viniendo. ¿Y qué te anima a seguir viniendo a visitar a la Virgen? La fe de la Virgen. Otra de las tradiciones son las mañanitas a la Virgen y las misas que se ofrecen a lo largo del día, en especial la del 12 de diciembre a la medianoche. Pero este año todas estarán pregrabadas y serán transmitidas por la plataforma de YouTube de la Basílica. Con la intención de evitar aglomeraciones en el recinto, las autoridades están haciendo la invitación a los feligreses a anticipar o posponer su visita durante los días más concurridos. Entre los protocolos sanitarios que se seguirán durante la noche del 11 de diciembre y la madrugada del 2 se tiene que presentar el esquema de vacunación completo, el uso de cubrebocas, no se recomienda traer niños, niñas y adolescentes, porque tampoco habrá misas y tampoco se va a permitir permanecer en el atrio y al interior de los templos. Sin embargo, la gente regresa con la misma fe. ¿Cuántos días llevas? 3, 2, ¿va? 2. ¿Qué te mueve a venir este día o estos días a visitar a la Virgen? Pues las creencias y cada año venimos. ¿Desde hace cuánto vienes? Hace 5 años. Las autoridades de la Ciudad de México mantienen además un amplio operativo de vigilancia y de seguridad, por supuesto, para proteger la integridad de los asistentes, de los peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe. En la cámara, Cristian Ramírez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Gracias Héctor. Gracias, Héctor. Son cerca de 2.500 elementos de diferentes corporaciones policíacas, principalmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los que van a estar vigilando, atentos, pues, a que todo marche de acuerdo a lo previsto en cuanto a la afluencia de peregrinos que llegan desde todos los puntos de la República Mexicana. Y algunos también, por supuesto, vienen del extranjero. Esto es lo que está pasando en la Villa de Guadalupe. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Cómo va a estar el tiempo para los peregrinos en las próximas horas, este fin de semana? Alberto, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, empezamos para este fin de semana la zona de la Basílica de Guadalupe. La temperatura mínima, Pepe, 8 grados centígrados. En la zona urbana, en la zona de la Calzada de Guadalupe, 8 grados centígrados de temperatura mínima. Y la máxima de 23 grados centígrados, el viento de 5 a 10 kilómetros por hora y la humedad relativa del 70%. El día domingo entra un frente frío precisamente hacia lo que es el centro de la República, por lo cual se espera un ligero descenso de la temperatura en la zona del Valle de México, en la zona de las montañas, las zonas altas, la temperatura entre los 5 y 6 grados centígrados, Pepe. En cuanto a la zona de Guadalajara, para el día domingo, 17 grados centígrados en la noche, empezando el primer tiempo, y el segundo 15 grados centígrados, la humedad del 46%, igual cielo despejado y el viento prácticamente
en calma, 5 kilómetros por hora, así que perfectas condiciones para el Estadio Jalisco. Esperamos que remonte el Atlas, por supuesto, y que gane unos 2 o 3-0. ya es justo y necesario para el Atlas de Guadalajara. Y finalmente la zona de Abu Dhabi, en la noche el circuito estará pues con una temperatura ambiente de 25 a 26 grados centígrados, terminando en 23 grados centígrados, lo que sí se observa una alta humedad, 70% humedad relativa y el viento entre 10 y 25 kilómetros por hora, Pepe. Así que en las tres justas, lo que es la Basílica son las condiciones más frías, en Guadalajara condiciones ideales y en Abu Dhabi alta humedad. Ese es el resumen, Pepe. Muchas gracias, completísimo como siempre, ingeniero Alberto Hernández Suso. Que estés bien, buen fin de semana. Gracias, igualmente un abrazo, Pepe. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte, Alberto Hernández Suso, el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Permítame un momento, vamos a una pausa y regresaremos a la funeraria de Galloso Félix Cuevas, donde son velados los restos de Carmelita Salinas, de Carmen Salinas, fallecida hace unas horas. Y pedazos de las imitaciones que llegué a hacer. Estamos escuchando la voz de Carmen Salinas. Finalmente, después de estar un mes en un hospital, prácticamente en coma, Carmelita Salinas falleció a los 82 años de edad anoche, como consecuencia de un derrame cerebral. La familia dio a conocer en sus redes sociales justamente el deceso. Agradecemos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Tras de sí deja una larga carrera que incluye muchísimo trabajo artístico. 115 películas, 70 obras de teatro, 23 telenovelas, 9 series de televisión y la conducción de un polémico talk show, además de ejercer como diputada federal del PRI durante 3 años. Vamos primero, antes de saludar a Nicolás Alvarado, para hablar de este ícono del arte cinematográfico, de la televisión y demás, que es encarnado por Carmelita Salinas, gran imitadora, la recordamos, estupenda productora, 20 años atrás de la aventurera, en fin. Antes permítame ir a la agencia funeraria Galloso de Félix Cuevas. Allá se encuentra mi compañero Javier Navarro. El medio artístico se ha volcado en homenaje a Carmelita Salinas en este momento en la Galloso. Adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Mi hijo Pedrito. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Efectivamente, el reporte aquí desde esta agencia ubicada en la avenida Félix Cuevas del sur de la capital del país, a donde fue traído el cuerpo de Carmen Salinas a las 3 de la mañana del hospital en el que falleció y, como mencionas, Pepe, en el que se encontró durante casi un mes en el área de terapia intensiva. Hay que recordar, Pepe, que fue precisamente el lunes pasado cuando sus familiares, su nieta Carmen Plasencia y su hija María Eugenia Plasencia Salinas nos informaban que se encontraban optimistas por su estado de salud. Esto porque le habían informado que una tomografía practicada el viernes anterior les mostraba que ya no había rastros de la hemorragia que sufrió y por la que estuvo hospitalizada desde el día 10 de noviembre. En este lugar, Pepe, pues se trajo a Carmelita Salinas y en este sitio, como menciona, se han volcado personas del medio artístico como los mismos productores Juan Osorio y Nicandro Díaz, también de teatral Alejandro Gu y varias personalidades del medio artístico, así como también decenas de personas a las que también se les ha permitido el ingreso para darle el último adiós a Carmelita Salinas. En este lugar, Pepe, se ha informado que el día de mañana a las 10 horas se realizará una misa de cuerpo presente, después de lo cual iniciará la cremación de los restos de Carmen Salinas y posteriormente sus cenizas se depositarán en una urna que será llevada a la capilla familiar con la que ellos cuentan en el Panteón Español, ubicado al poniente de la Ciudad de México. En este sitio, la misma hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, nos informó que fue anoche a las 20 horas cuando les informaron los médicos que Carmelita Salinas se encontraba muy grave, pues una baja en su presión arterial se tenía en ese momento y no se recuperaba, por lo que ellos estuvieron acompañándola hasta poco después de las 22:30 horas cuando falleció
falleció y nos menciona a su hija María Eugenia Plasencia, que tuvo ocasión de despedirse de ella. Lo que tenemos, Pepe, en este momento aquí en esta agencia funeraria ubicada en el sur de la capital del país. Pepe. Gracias Javier Navarro, gracias por este informe, esta crónica desde la capilla allá en la funeraria Galloso de Félix Cuevas. Nicolás Alvarado, te agradecemos también estar pendiente y con nosotros para recordar a Carmen Salinas. Larga, muy larga su historia y su impacto, su imagen icónica. Es una gente sumamente popular y muy querida. ¿Cómo estás, Nicolás? Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues en efecto, casi 5 décadas estuvo en el candelero Carmen Salinas. Pues yo no me referiría a ella como una actriz en el sentido, digamos, básico, en el sentido primario del término, porque lo que fue sobre todo fue una gran personalidad. Es decir, no es que fuera una mujer que pudiera representar papeles muy diversos y compenetrarse en ellos, sino Carmen Salinas tuvo la genialidad de crear un personaje que conoció mínimos avatares, pero que siempre era el de una mujer surgida de las clases populares, muy inteligente, muy capaz, digamos, de resolver con un alambrito, como decimos los mexicanos, casi cualquier tipo del problema, no muy apegada a la legalidad ni a la moral, sino muy subversiva, muy transgresora y muchas veces, digamos, del lado opuesto a la legalidad o a la moralidad, pero siempre profundamente entrañable en un sentido, digamos, de solidaridad humana y profundamente admirable en su capacidad para resolver cosas y para representar una suerte de inconsciente colectivo. Entonces, si tú te vas a la película que lanzó a la fama a Carmen Salinas, que es Tívoli de Alberto Isaac en 1975, que si es una película de ficheras, es una gran película Tívoli, fue la mamá del cine de ficheras, es decir, Bellas de Noche sale, digamos, como la versión no rigurosa, no conmovedora, no inteligente de Tívoli. Bueno, pues desde ahí la Chapas, que es el personaje de Carmen Salinas, es esta mujer muy resultona, muy sagaz, que es capaz de resolver todo, que defiende los intereses de sus compañeros y que siempre está dispuesta a saltarse una tranca para obtener lo que quiere. La versión, digamos, basal de ese personaje es la corcholata en Bellas de Noche, que es pues básicamente una teporocha que es capaz de valerse de todas las artimañas posibles para colarse al cabaret, pero que haciéndolo y estando, digamos, en violación de la legalidad, de la moralidad, pues no puede resultar sino entrañable porque hay algo poderosamente humano en ese personaje. Ese personaje, Carmen Salinas lo hizo lo mismo a las órdenes de Ripstein en El Lugar Sin Límites, que a las órdenes de Federico Wilkins en un talk show en Hasta las Mejores Familias, pero el personaje era absolutamente constante. Carmen Salinas además tenía una lengua muy aguda en términos políticos. No sé si la llegaste a ver alguna vez en Aventurera, esta obra de teatro que ella produjo, en donde, bueno, alternó con Edith González y Tati Cantoral, Susana González, en fin, con todas las bellas que te puedas imaginar de la farándula mexicana. Pues Carmen, yo vi varias veces la obra, siempre se echaba un monólogo político de una incorrección política rampante, alburero, pelado, pero muy punzante, muy preciso, y yo diría que reflejaba de manera muy bien el sentir de pues el grueso de los mexicanos con respecto a los políticos. Y luego finalmente yo tuve también el privilegio de asistir alguna vez a alguna de aquellas revistas del Teatro Blanquita en donde ella aparecía y en donde imitaba a Lucerito o a Yuri o a Paulina Rubio o a Alejandra Guzmán. Y era, pues digamos, también muy asombroso ese espectáculo, porque al mismo tiempo que su capacidad de imitación vocal era perfecta y de capturar los ademanes de estas cantantes, pues Carmen Salinas no tenía el físico de Paulina Rubio ni de Alejandra Guzmán, es decir, era una mujer pues más bien regordeta, no muy agraciada físicamente, y jugaba con eso y le daba un efecto poderosamente cómico a lo que se volvía una caricatura, digamos, de estas beldades de la música. Entonces fue una figura, yo diría que entrañable e indiscutible de la cultura popular mexicana, y con ella, Pepe, pues también se va todo un México, se va el México de la carpa, el México del teatro de revistas, el México del cine de ficheras. Hay un momento de la modernidad que termina con la extinción de Carmen Salinas. Retrato de alta definición acabas de regalarnos, Nicolás Alvarado, para rendirle homenaje a esta figura, a Carmen Salinas, que lo fue sin duda y por mucho, y a quien vamos, por supuesto, a extrañar en ese sentido. Muchas gracias, Nicolás Alvarado, como siempre, fuerte abrazo. Te diré que estaba fácil porque el personaje era retratabilísimo. Te mando un abrazote.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Nicolás Alvarado, experto en estos temas del mundo del arte, de la cultura popular, del espectáculo también, por supuesto, de la cuestión cinematográfica, en fin. A propósito de artistas, debo comentarle que Vicente Fernández continúa muy grave, lleva 4 meses hospitalizado allá en Guadalajara. Su hijo, Vicente Fernández Jr., asegura que le pide a los millones de seguidores de su padre que recen por el charro de Huentitán. Lo dijo a través de un video. Se está especulando que mi padre no estaba con nosotros. Está delicado, como se les ha dicho. Pedimos mucha oración, ¿sí? Y es un momento crítico. Pero es mentira lo que están especulando. Muchas gracias a todos. Se encuentra todavía entre nosotros. Sí, está crítico, delicado, ¿sí? Pero es mentira lo que está saliendo. Vicente Fernández Jr. dando un parte informativo a los medios de comunicación que siguen ahí en el Hospital Country en la ciudad de Guadalajara, donde está hospedado, donde está internado, debo decir, el charro de Huentitán. Vicente Fernández, muy grave, lo reportan los médicos. Una pausa muy breve, regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tengo mucho gusto en saludar, es un honor para nosotros contar con la opinión del doctor Tonatiuh Guillén. Tonatiuh es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte en su tiempo. Tonatiuh, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y gracias a ti por tu invitación tan amable. Caray, es un momento difícil, pero bien vale la pena un fuerte análisis de tu parte si eres tan gentil, tan generoso. ¿Qué te dice para ti esta tragedia ocurrida en Chiapas, quizá la peor que se recuerde en el ámbito de la migración que llega en busca de esperanzas, también movida políticamente, etcétera, que llega a nuestro país con rumbo a los Estados Unidos? Estamos hablando de 55 personas muertas, viajaban en una caja de un tráiler, viajaban 161 migrantes, 162 migrantes, hay 107 lesionados, 55 muertos, reitero. ¿Qué te dice todo esto, Tonatiuh? Supongo que te conmueve. Sin duda, Pepe, una tragedia enorme, muy lamentable. Es, sin embargo, y esto es algo que hay que tener con toda atención, es, sin embargo, una muestra de la crudeza y de la inhumanidad en la que muchas miles de personas se encuentran pues obligadas a transitar por México en condiciones inhumanas, sometidas a toda una estructura de operación de los traficantes de personas, que son el aparato que principalmente mueve en términos de traslado a migrantes y refugiados a la frontera norte desde la frontera sur y de hecho desde otras latitudes. Entonces ahí en ese cuadro tan trágico está el drama de las personas, ya no solo en el origen, sino en el tránsito y ahora encontrando la muerte. Está el poder de las organizaciones criminales traficantes, está su impunidad porque realmente no les hemos hecho gran cosa, a pesar de que tienen largo tiempo en esta terrible práctica y que son explotadores y grandes ganadores de cantidades inmensas de dinero. Y está por el otro lado, no necesariamente en este caso, pero sí en toda esta práctica de tráfico, complicidades, Pepe. Desafortunadamente, el que una caravana continua de transportes pueda llegar por decenas de veces a la frontera norte y que puedan trasladar a 50, 60 mil personas en un mes, pues te retrata de que esta capacidad operativa no puede ocurrir sin tener pues un control relativo o amplio de espacios. Ese es un cuadro del cuadro. A propósito, Tonatiuh Guillén, nos llama la atención lo que dijo hoy el
el mando superior de la Guardia Nacional, cuando señala que a lo largo de los puntos de revisión y seguridad entre la frontera de Guatemala con México y la capital chiapaneca, no se detectó que haya habido alguna irregularidad. Esto nos hace pensar, ¿cómo es posible que un camión de 40 o 50 toneladas se vuelva invisible a las autoridades? Solamente sería posible con los polvos mágicos de la corrupción, ¿no crees? Te reitero, Pepe, que no sé en este caso en específico, no lo podría argumentar, pero no hay manera de explicar el tráfico si no hay también amplias complicidades. No es este caso. Este caso representa una de las prácticas en uno de los días en donde la población migrante es explotada y movilizada en estos mecanismos, pero si tienes a miles de personas que llegan a la frontera norte y utilizan igual trailers y utilizan igual otro tipo de vehículos por decenas de veces, pues algo raro está funcionando mal o algo raro está sucediendo en los controles o en las carreteras, en los aeropuertos incluso, que esta movilización traficada, y me refiero aquí con toda claridad para distinguir entre la necesidad de las personas y su legítimo derecho a aspirar refugio y el abuso que tienen las organizaciones de traficantes. El problema son estas organizaciones, Pepe, y no hemos sido capaces de controlar los grandes flujos de dinero que se mueven en los circuitos financieros normales. El dinero se mueve principalmente por estas rutas y no hemos sido capaces de desarticular su logística, transportes, espacios, casas de seguridad, como le llaman, y no hemos sido capaces de desarticular estas bandas que tienen hilos internacionales muy poderosos. Si tuviéramos que reaccionar ante este escenario, foco 1 es las organizaciones de traficantes, foco 2, hay que cambiar la política migratoria y nuestro proceso de refugio, tanto en México como en otros países. Y creo que esas dos puntas son las que se derivan de inmediato de la experiencia de Chiapas de ayer. ¿Cuál es la responsabilidad, desde tu parecer, del gobierno de Estados Unidos que le pide a México, por ejemplo, la puesta en marcha del programa Quédate en México para regresar a los migrantes que han logrado llegar a Estados Unidos y pedir la ciudadanía, asilo, en fin, ser recibidos, y para no atenderlos en Estados Unidos se los están mandando a México? ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos cuando le está señalando al gobierno mexicano que se movilice para evitar que continúe la circulación de migrantes? Estamos hablando de oleadas de migrantes de decenas de miles que están continuamente transitando, muchos de ellos manejados por líderes políticos, no solamente por necesidades económicas o huyendo de la violencia, sino también víctimas del tráfico de personas, que esto es gravísimo. Es el asunto muy de fondo en el cual los gobiernos de México, de Estados Unidos y los otros países expulsores de migración, pues deberían intervenir con mayor decisión para evitar tragedias como la que hemos narrado con vergüenza. Así es, Pepe. Hay una gran responsabilidad de las políticas migratorias. A ver, algo ocurrió con el enlace que teníamos con el doctor Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Ya recuperamos al doctor. Le quieren avisar que no estamos escuchando su sonido. Estamos conectados con él, sin embargo no escuchamos su voz. ¿Me escuchas? ¿Podrías moverle a tu micrófono, por favor? A ver, Tonatiuh, si eres tan amable, a tu computadora hay un microfonito, habilítalo, por favor. No, hay un problema, no. En un momento vamos a regresar con Tonatiuh Guillén, en lo que restablecemos la comunicación técnicamente hablando. Tenemos el contacto con Leopoldo Espejel. Él es el enviado especial de Grupo Fórmula Noticias a la zona de la tragedia de ayer en Chiapa de Corzo, Chiapas, muy cerca, a 10 minutos de Tuxtla Gutiérrez. Leopoldo, estamos contigo al aire, adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos justo en el lugar donde ayer ocurrió esta tragedia que ha dejado
pues ha cobrado la vida de 55 migrantes centroamericanos. Estamos sobre la carretera Chapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, en donde ocurrió esta tragedia. Tú puedes observar la gente que ha venido esta noche a acompañar pues un rezo, como le llaman, en memoria de las víctimas mortales. Este es el lugar exacto donde cayó la caja del tráiler que transportaba 160 migrantes, Pepe, y de los cuales pues 104 permanecen aún hospitalizados. El dato que tenemos confirmado hasta este momento, Pepe, es que de estas personas, 49 fallecieron en este lugar, donde tú observas que han colocado los vecinos de esta colonia, pues las veladoras en memoria de las personas fallecidas, Pepe, y también se nos ha informado que 6 fallecieron durante la atención médica hospitalaria. De estas personas, Pepe, 83 son hombres, 21 son mujeres, entre ellos se encuentran 19 menores de edad. De ellos, 14 son hombres, 5 mujeres, 95 son de nacionalidad guatemalteca, 1 de Honduras, 1 de Ecuador, 3 de República Dominicana, 1 mexicano y 4 sin especificar. Los vecinos de esta zona, Pepe, han colocado estas ofrendas. Vamos a platicar con una de estas vecinas que ha acudido esta noche al cumplirse ya, Pepe, casi 27 horas de ocurrir esta tragedia. Doña Ana, estamos observando que colocaron ustedes estas veladoras. Todos los vecinos, todos los de la colonia, porque todos lo sentimos impotentes por no haber podido ayudar a nadie, pues. ¿Cómo fue su experiencia trágica ayer? Con mucho dolor. No hay palabras. ¿Qué escuchó? Solo se escuchó, pues nosotros no escuchamos nada hasta allá arriba, porque nosotros vivimos hasta arriba. Y todo sucedió aquí abajo. Pero rápido se corrió la voz, sí. Bajaron a tratar de auxiliar y poco pudieron hacer. Pues no se puede hacer nada, ya ve que uno se siente impotente y no hay palabras, la verdad no hay palabras. Le agradezco mucho, Pepe. Esta es una carretera que, como tú puedes observar, pues bajan a gran velocidad los autotransportes, los vehículos. Esta es una pendiente y es una curva. En esta base de este puente peatonal es donde la caja con migrantes se impactó, provocando esta tragedia. Hace unos momentos, Pepe, a este lugar acudieron autoridades del gobierno de Guatemala para verificar junto con la Fiscalía el lugar donde ocurrieron estos hechos. Decirte que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila, acudió a los hospitales donde están siendo atendidas las personas para refrendarles su apoyo, Pepe, su acompañamiento, y también adelantó que en quizás en unas horas, en unos minutos más, Pepe, debería de estar ya en la Ciudad de México, porque adelantó que se va a reunir con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para coordinar las acciones diplomáticas y sobre todo a ponerse de acuerdo con la repatriación de los cuerpos. Sabemos, Pepe, que muchos familiares de los migrantes centroamericanos procedentes, ya te dije, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, no han podido llegar a este lugar por falta de recursos. Ya las autoridades del Instituto Nacional de Migración se están coordinando con las autoridades del gobierno de Chiapas para poderlos apoyar en este trance, Pepe, lamentable, trágico, la mayor tragedia de que tengamos historia o memoria en nuestro país que involucra a migrantes centroamericanos que buscaban una mejor calidad de vida y encontraron la muerte, Pepe. Me gustaría que repitieras, por respeto y en memoria de las víctimas, que repitieras cuántos viajaban a bordo del tráiler que se accidentó, provocando la peor tragedia vinculada con los migrantes en nuestro país en toda la historia, sin duda. Despacito, ¿cuántos hombres, mujeres, niños, cuántos lesionados? Los muertos, sabemos, son 55. Sí, Pepe, viajaban 160 personas, todos ellos de manera ilegal, centroamericanos indocumentados en esta caja de tráiler. De ellos, Pepe, 55 fallecieron, 49 de ellos fallecieron en este lugar que está transmitiendo a través de la pantalla de Telefórmula mi compañero Uriel Rivas. De estas personas, Pepe, 49 murieron en este lugar, 6 mientras recibían atención hospitalaria. Hay 104 personas lesionadas, de ellas 83 son hombres, 21 mujeres. También de ellos, Pepe, 19 son menores de edad, entre ellos 14 son hombres, 5 mujeres. Se ha informado que ya 95 de estas personas son de nacionalidad guatemalteca, 1 de Honduras, 1 de Ecuador, 3 de República Mexicana, 1 mexicano y 4 sin especificar. Y un dato importante, Pepe, es que el conductor de este tráiler
permanece prófugo de la justicia. Gracias por la información, gracias también, por supuesto, al trabajo de Uriel Rivas, tu compañero camarógrafo, nuestro compañero camarógrafo desde el lugar donde ocurrió la tragedia de anoche, muy cerca, bueno, entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca. Buenas noches, Leopoldo Espejel. Buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches. Mientras tanto, ya retomamos la comunicación, ahora vía telefónica, con el doctor Tonatiuh Guillén. Tonatiuh, una falla técnica nos impidió continuar enlazados con video, pero te seguimos escuchando con mucho interés. Te preguntaba, te comentaba, ¿qué tanto hay que hacer? ¿Qué tanto el gobierno debe comprometerse? Tanto el de México como el de Estados Unidos, como los de Centroamérica, que expulsan a los migrantes, a los indocumentados, ¿qué tanto deben comprometerse para evitar este tipo de circunstancias criminales? Porque desde luego detrás está el crimen, está la corrupción, están las bandas del crimen organizado. Pepe, gracias, disculpa la incomunicación de hace un momento. Ahí sí es importante subrayar que las políticas migratorias forman parte del problema. Pueden formar parte de la solución, pero ahora son parte del problema. Entre más restrictivas sean, entre más duras en términos de frenar físicamente la movilidad de migrantes y refugiados, entre más controles y entre más exclusiones, pues las personas se ven obligadas a avanzar en condiciones de altísimo riesgo. En este año, para agregarle números a la tragedia, ya son cerca de 1,000 personas las que han muerto en este tránsito regional desde el sur de México hasta el sur de Estados Unidos. Las políticas migratorias en ese sentido son indirectamente responsables. Y lo que debiéramos avanzar es a algo que está planteado y que, permíteme recordarlo, en las semanas pasadas que se reunieron los 3 presidentes del norte de América en Estados Unidos, acordaron y reconocieron que la problemática migratoria solamente puede tener una salida dentro de un pacto regional amplio. Eso ya lo posicionaron, ya es una actitud muy positiva y constructiva. Y en esta coyuntura tan dura sería el momento para exigir la sociedad civil y los propios gobiernos exigirse a sí mismos, trazar la ruta que permita implementar ese pacto, modificar lo que hemos estado haciendo de política migratoria, que evidentemente y de manera demostrada día a día nos indica que no está cumpliendo ningún propósito humanitario ni de control, y que solo estamos agregando pues números trágicos a los procesos migratorios. Entonces es el momento para que ese acuerdo que está apuntado en los resultados del encuentro que hubo entre los presidentes de América del Norte se convierta en un acuerdo que tenga programa, que tenga acciones, que trace un modo diferente de procesar el refugio, que es lo urgente ahorita. El refugio es lo que hay que cambiar y hay que procesarlo de manera distinta, que resuelva las emergencias humanitarias que son dramáticas. Solo hay que recordar a los haitianos ahorita en Tapachula, ahorita me refiero en este momento, viviendo en la calle en condiciones absolutamente inaceptables que lastiman a cualquier corazón que cruce por ahí, que nos debería llamar a la conciencia. Esas emergencias humanitarias son las que debiéramos cambiar en lo inmediato, pero reitero, sobre todo, avanzar a un gran pacto regional que efectivamente nos conduzca a salidas de corto, mediano y largo plazo. Mientras no pasemos a ese estadio, a esa evolución, pues la respuesta de qué va a suceder es más o menos lo que estamos viendo ya, Pepe, lamentablemente. Pues te agradecemos mucho, doctor. Me imagino que mucho tuvo que ver la falta de esta concreción de avance en torno a la solución del problema. Mucho tuvo que ver el que tú hayas renunciado como titular del Instituto Nacional de Migración. Te agradezco mucho el comentario, Pepe. Íbamos en esa dirección sin duda, pero se nos atravesó Trump.
en el camino. Y se nos atravesó también una parte nuestra que no, al final somos muy solidarios y generosos, pero también tenemos un componente duro que también no valora de otra manera la posibilidad de cambiar a la política migratoria y en general nuestra relación con Centroamérica. Muchas gracias, Tonatiuh. Es un gusto siempre, es un honor escucharte y saludarte. Igualmente, Pepe, un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. El doctor Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Usted entiende ahora por qué ya no está en migración, ¿no? ¿Por qué decidió? No corrieron. Él decidió renunciar por estas complicidades que son más que evidentes. Permítame una pausa. Vamos a regresar con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él también quiere opinar sobre esta tragedia y también lo quiere hacer Rafael Cardona. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, mi amigo Jesús, analista político en este espacio, que hoy, por supuesto, enfoca su comentario al tema de la tragedia migrante ocurrida no solamente ayer en Chiapas, sino la tragedia migrante ocurrida permanentemente en nuestro país, lo que nos tiene o nos debe tener, como dice Tonatiuh Guillén, llenos de vergüenza mientras no se ataque a fondo el tema de la trata de personas, el tema de las mafias, de los dineros que corren y corrompen, tanto a los migrantes que buscan el sueño de dejar la violencia y la pobreza y la miseria y el temor y que corrompen también todo lo demás. Jesús, qué gusto escucharte. Muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Pues creo que planteas la introducción indispensable. Más allá de lo que sucedió hace unas horas, lo que debemos nosotros registrar es que esto sucede todo el tiempo, que está aconteciendo permanentemente, y es esta tragedia de una continua violación de los derechos humanos que está sucediendo al sur de nuestra frontera, a lo largo de todo nuestro territorio, con los migrantes que pretenden escapar de su pesadilla y llegar a los Estados Unidos, y en donde creo que debemos nosotros reconocer la enorme responsabilidad que tenemos como país, como sociedad, por este trato tan inhumano que hemos dado a los migrantes de Centroamérica. Lo que nosotros exigimos de los norteamericanos cuando pasan nuestros conciudadanos del otro lado de la frontera, pues es algo que no estamos ni siquiera remotamente cumpliendo con nuestros vecinos del sur, y creo que la tragedia de hace unas horas pues simplemente es la desembocadura de una tragedia continua que está sucediendo ante la inacción de la política mexicana. El día de hoy, este planteamiento del presidente de la República, en donde nuevamente rehuye responsabilidad y ahora no la desplaza al pasado del horror neoliberal, sino que lo desplaza a los Estados Unidos, a un gobierno, el gobierno del presidente Biden, que no escucha sus propuestas, pues me parece que no justifica lo que está pasando en estos momentos en el sur de nuestro país, y es efectivamente, como nos recuerdas que decía hace poco Tonatiuh Guillén, pues es una vergüenza nacional. Hoy el presidente de la República hoy recordó que su reciente intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas apenas en noviembre, hace un mes, él advirtió sobre el problema migratorio porque dijo hay una monstruosa desigualdad y la corrupción alienta el tráfico de personas, y señaló que el fenómeno amerita una atención, por supuesto, urgente. Culpó a Estados Unidos de no atender la migración. Dijo que el elefante reumático, refiriéndose a Estados Unidos, pues no puede caminar para resolver esto. Te lo pongo para recordarlo. Pero no hay acción. Hay lentitud. En mis cartas, un texto que le envía el presidente Biden, hablo también de este asunto, y ya lo último es un llamado desesperado, uno de mis textos, a que se actúe.
pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, no actúan de manera ejecutiva, y esto pues amerita una atención urgente. Jesús, desde tu perspectiva, ¿tiene razón el presidente? Pues me parece que es otra fórmula para reducir la responsabilidad. Estos hechos sucedieron en nuestro territorio, estos hechos están sucediendo en nuestro territorio y la responsabilidad es nuestra, particularmente desde luego del gobierno de la República. Esto no es un asunto que pueda reducirse achacándose la responsabilidad al gobierno de Biden, hablando de la torpeza administrativa del gobierno norteamericano. Esto está sucediendo pues por la militarización también de la política migratoria del Estado mexicano, en donde lo que tenemos es la intervención de la Guardia Nacional, que cierra los caminos, la militarización del Instituto Nacional de Migración también, y esto conduce un poco en paralelo de lo que ha sucedido con nuestros migrantes al norte de nuestro país, cuando se internan en territorios peligrosísimos de los Estados Unidos. Pues esto sucede también en nuestro espacio por una política migratoria que se ha convertido pues en aquel muro con el que nos amenazaba el candidato Donald Trump. Yo creo que hay que asumir responsabilidades. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros en México, y no es que el gobierno de Joe Biden haya sido responsable por su sordera ante las peticiones del gobierno mexicano. La responsabilidad es de México. Gracias, Jesús, gracias por este comentario para ubicarnos en el contexto apropiado. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para ti también, Jesús Silva Herzog Márquez. Una pausa y Rafael Cardona, en un momento. Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @José_Cárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. ¿Sigues usando esos sartenes? José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos el enlace en este momento con mi compañero Rafael Cardona, periodista. Su cristalazo, evidentemente, nos permite también asomarnos y contextualizar adecuadamente lo que está ocurriendo, porque mucha gente se pregunta a estas horas, ¿quién es finalmente el responsable de estas muertes que pudieron haberse evitado si las cosas fueran de diferente manera desde el punto de vista legal, humanitario, etcétera? Rafael, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludaros a todos. Preguntas, Pepe, ¿quién es el responsable de este múltiple homicidio, de este asesinato masivo? Pues mira, Pepe, son dos los culpables. Uno es la Guardia Nacional y el otro es el Instituto Nacional de Migración. Es inadmisible, Pepe, que un general que ya pasó por todas las estructuras del ejército de nuestro país, un ejército que siempre se ha caracterizado por su eficiencia, diga que el tráiler en el cual viajaban hacinados y en pésimas condiciones los ahora difuntos y los que están heridos no pasó por ninguno de los retenes. Eso quiere decir que pasó por carreteras que no están en Chiapas. Eso quiere decir que pasó volando. Eso quiere decir que se puso una capa de invisibilidad y nadie lo vio. Pero también eso quiere decir que ¿para qué sirven entonces los retenes? Si los retenes no retienen. Y no retienen por dos razones. O porque no quieres hacerlo, o porque no sabes hacerlo. Si no lo sabes hacer,
pues entonces la Guardia Nacional queda en muy malas condiciones de prestigio frente al prestigio y la eficiencia que siempre ha presumido el ejército mexicano. Y si no lo quieres hacer es porque eres cómplice, sí, sencillamente. Y entonces aparece el otro gran culpable, que es el Instituto Nacional de Migración, que sigue siendo una institución altamente corrupta. Y yo sé que en este gobierno la palabra corrupción no se puede aplicar internamente. Es una herejía hablar que una institución de la Cuarta Transformación tenga casos de corrupción, pues sí los tiene. Ya escuchamos a Tonatiuh Guillén, que con toda su prudencia y con toda su conocimiento de las cosas, pues él ha dicho que es necesario cambiar esta política. Y yo pregunto, ¿cuál es la política que tenemos que cambiar? Yo creo que la primera que tenemos que cambiar es la dependencia de los Estados Unidos. Le hemos arreglado el programa al señor Trump y ahora se lo estamos arreglando al señor Biden. El señor Trump nos felicitaba a los mexicanos porque habíamos puesto 6 o 7 mil soldados para cuidarle a él la frontera del sur de México. Y esa vergüenza simplemente se convirtió en un lema de buena relación y de gratitud por parte del presidente de la República hacia el señor Donald Trump. Ya se fue el señor Trump. Al paso que va a regresar. Porque el señor Biden nos endilga, entre sonrisas de abuelito bien portado, nos endilga el programa Quédate en México. Y las instituciones mexicanas lo cambian por el programa Muérete en México, que es el programa que nosotros, los mexicanos, estamos orgullosamente desarrollando en el estado de Chiapas. Pero el presidente dice que eso es problema del elefante reumático de los Estados Unidos. Pues deben ser muy amigos los elefantes reumáticos, porque aquí también hay elefantes reumáticos. Deberíamos de poner un circo del reumatismo. Pero mientras ponemos ese circo, hay una enorme cantidad de muertos que murieron por la colusión, por la convivencia y la complicidad entre los polleros, los tratantes de personas y las podridas instituciones mexicanas que no pueden poner el orden en la frontera. Y ya ojalá que alguien se aprenda los nombres de estas 55 personas o 56 personas para que ahora también hagan su pase de lista, porque cada gobierno tiene sus muertos y estos muertos no son ni de Peña ni de Calderón. Gracias, Rafael Cardona. Gracias por tu comentario. Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Que estés muy bien, Rafael Cardona, poniendo el dedo justamente en esta llaga llena de pus, de sangre dolorosa. Es poner limón justamente en la herida. Vamos a una pausa. Breve, muy breve. Volvemos. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. En este momento tenemos comunicación con Mariana Moguel Robles, la hija de Rosario Robles, que, como usted sabe, fue funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora está en la prisión desde hace 2 años y 4 meses. Estamos en contacto con ella porque hemos visto que el pasado 1 de noviembre la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México propuso enviar al archivo temporal la denuncia que interpuso Rosario Robles, la madre de Mariana Moguel, por la falsificación de la licencia de manejo que sirvió hace más de 2 años para imponerle la prisión preventiva justificada. Hace 2 años, 4 meses, insisto. El oficio se remitió a los agentes del Ministerio Público auxiliares de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, para que estudien y autoricen la propuesta. Ante ello, familiares de Rosario Robles mostraron en redes sociales estos documentos, y este documento resultó falso.
pero la Fiscalía pretende darle carpetazo en afán de encubrir a funcionarios. Mariana, esto es grave. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por contestar prácticamente a bote pronto. Hola, Pepe. Un saludo con todo mi cariño, como siempre, a todo tu auditorio, al equipo de producción. Y como tú dices, en efecto, esto es bastante delicado, es ofensivo, agresivo, porque pues vemos cómo la consigna desde el inicio, ¿no? Desde el juez Delgadillo en esta fabricación de pruebas, porque además este vicio incluso, o sea, este procedimiento tan viciado en donde lo que vimos hoy, que subimos en nuestras redes de esta factura, de este comprobante de envío. Es lo que te iba a preguntar. Tú mandas un comprobante en las redes sociales. ¿Un comprobante de qué? Sí, se le llama factura en los términos legales y es un comprobante de envío. A lo que voy con esto es que pues, la fiscal misma, en donde se pide que se archive no esta demanda, que ya no se le dé seguimiento, que ya no se revise a fondo esta denuncia que interpuso la defensa de mi madre frente a quien resultara responsable y algunos funcionarios por la fabricación de esta licencia falsa. Por haber falsificado la licencia. Documento que finalmente el juez Delgadillo Padierna utilizó como argumento para alegar que era peligroso que Rosario Robles quedara siguiendo su proceso en libertad y por lo tanto le dictó la prisión preventiva justificada y lleva 2 años, 4 meses Rosario Robles en la prisión por este asunto. Vaya que es delicado. Sí, es muy delicado porque, pues como tú bien lo señalas, de hecho el juez Delgadillo Padierna utilizó la licencia como el argumento más contundente para dictar la prisión preventiva. Y si nos fuéramos, por ejemplo, a jurisprudencias de la Corte Interamericana, ya por este tipo de vicios en el procedimiento mi mamá tendría que estar ya en libertad. Y te quiero decir que en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 293, dice tal cual que se impondrán de 2 a 8 años de prisión y no a quienes fabriquen o alteren o simulen elementos, datos o medios de prueba para incriminar o exculpar a otros. Entonces, lo que cometieron estos funcionarios, que además hay que reiterar, que un tercer juez de amparo, que un tribunal colegiado, que la magistrada Porras ya había desechado la licencia como un elemento de prueba, que ya se había comprobado que esta licencia presentada por la Fiscalía y el Ministerio Público era completamente falsa. Ahora vemos que una fiscal de la Ciudad de México, que tiene conocimiento de un asunto tan delicado, solapa a otros servidores públicos para literal, y lo digo en esta palabra, dar carpetazo, lo que sospechamos como familia. La resistencia civil pacífica funciona, no como esperaríamos, porque esperaríamos que los funcionarios nos dieran la cara, pero este documento llegó a mis manos gracias a una persona que me pidió mantener su anonimato. Y lo tengo en mis manos, es completamente original, y es terrible ver que en esta ciudad también se encubran a funcionarios y sea este sistema de corrupción, de te cubro yo a ti para que a ti no te pase nada. Imaginémonos cuántas carpetas de mexicanos y mexicanas no le hacen exactamente lo mismo, mi querido Pepe. Pues gracias, Mariana, gracias por tomar la llamada y por responder a este hecho, evidentemente, que por supuesto ha sido protestado por los familiares de Rosario Robles, incluida tú, en primer lugar tú, por este deseo de esconder a los que falsificaron un documento que tiene a tu madre en la cárcel desde hace 2 años, 3, 4 meses, y no hay forma, sino de interpretar que se trata simplemente de una venganza política como varias. Que estés muy bien. Gracias, Mariana. Gracias, Pepe, y espero que la fiscal de la Ciudad de México haga lo propio con esta carpeta de investigación. Muchísimas gracias por el espacio. A ti, Mariana, gracias por tomar la llamada. Mariana Moguel Robles, la hija de Rosario Robles. Mire, hablando de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bueno, pues hoy se revela que como funcionarios que fueron del gobierno de Miguel Ángel Mancera, cómo desviaron recursos. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habló de los modus operandi, dijo,
de Miguel Ángel Vázquez y Julio César Serna, exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, para desviar recursos durante la administración de Mancera, de 2012 a 2018 en la Ciudad de México. Explicó que la primera forma de operar la encabezó el propio Miguel Ángel Velázquez a través de Capital Humano, en donde un grupo de servidores públicos coludidos simuló hacer la devolución del pago del impuesto sobre la renta a través de la contratación de 3 empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación. Lo dejó claro Ulises Lara de esta manera. La primera forma de operar, o modus operandi 1, la encabezó el propio Miguel Ángel N., a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por ley una función llamada solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta, ISR, un grupo de servidores públicos coludidos posiblemente simuló hacer esta actividad a través de la contratación de 3 empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación. Este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel N., algunas de ellas con parentescos, familiares y conocidos entre ellos mismos. Dijo que el dinero desviado fue de aproximadamente 986 millones de pesos, que por supuesto no es poco, y el pago de los supuestos contratos fue distribuido a 8 empresas hoy desaparecidas. Ulises Lara dijo que posiblemente parte del patrimonio de Julio César Serna, hoy en prisión, está detenido desde el 27 de noviembre pasado, tiene su origen en este esquema de desvío en la central de abastos. Se ha querido probar que Julio César Serna de pronto, de manera inexplicable, adquirió incontables propiedades, incontables 10, 12, 15, 19 propiedades, con un sueldo que por supuesto no le alcanzaría a Julio César Serna, que ahora está en la prisión. Hoy fue la explicación que dio el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Permíteme una pausa muy breve. Volvemos, hay más información. Todas las voces. Y al cierre, Carlos Ordiales, ¿qué más tenemos? Tenemos, Pepe, contacto con Ricardo Castillo de Cuadratín Guerrero. Se está reportando un fuerte incendio en la bahía de Puerto Marqués, allá en Acapulco. Ricardo, adelante, te escuchamos. Carlos, buenas noches. Efectivamente, en estos momentos está en curso, se está incendiando el hotel Terrazas de Puerto Marqués, en la bahía de Puerto Marqués, en Acapulco. Se trata de un hotel que se encuentra ubicado dentro de la bahía de Puerto Marqués, aquí en Acapulco. No se reportan daños hasta este momento, más que materiales, daños de pérdidas humanas. Hasta este momento solamente se reportan daños materiales. Se trata de la palapa de la parte alta del hotel, de la terraza del hotel Terrazas, que pues se quemó aparentemente por un cohete que fue lanzado de estos fuegos pirotécnicos propios de las fiestas decembrinas. Muy bien, muchas gracias por el reporte, enterados. Gracias, Ricardo Castillo de Cuadratín Guerrero, muchos saludos. Y Pepe, cambiando de tema, vamos a otros asuntos. Hoy el presidente López Obrador, en su mañanera desde Chihuahua, anunció campaña de vacunación de refuerzo universal, pero comenzando con los mayores de 60 años, después los maestros, y de alguna forma se va a replicar la estratificación de la vacunación como ocurrió en las primeras y segundas dosis. Esto es lo que dijo hoy el presidente. Ya lo estamos haciendo. Empezamos con adultos mayores de 60 hacia adelante y va a ser universal, y luego vamos con maestros, como comenzamos. Pero va a haber vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes. Bueno, siempre sí va a haber vacunas, y en la Ciudad de México a partir del próximo martes, ojo, martes, no lunes, comienza las terceras dosis para adultos mayores en 7 alcaldías más. La actual es Tlalpan, y a partir del martes 14 de diciembre, Azcapotzalco, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tláhuac, en distintas sedes. Ahí está la campaña de vacunación en refuerzo para mayores de 60 años, Pepe, la próxima semana.
Gracias, Carlos. Hasta aquí llegamos con lo más importante en las noticias. A nombre del equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A nombre del equipo lo invitamos para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula ya está listo el doctor Leonardo Curcio, a quien saludo.